Buenos días, yo soy Andrés Felipe Gómez Aristizábal, magíster en Educación y licenciado en Matemáticas de la Universidad de Antioquia, identificado con cédula 8027416, vinculado desde el año 2011 en la institución educativa Abraham Reyes del departamento de Antioquia, municipio de Bello, comuna 7, barrio Altos de Niquía. Actualmente cuenta con 41 docentes, 3 directivos y 1.374 estudiantes, de los cuales son 684 hombres y 690 mujeres, categorizada en nivel B según el ICFES y con un índice sintético de calidad de 5,87 en la básica secundaria durante el año 2018. De acuerdo con el PI, aplicamos un modelo pedagógico holístico propio de la formación basada en competencias. Se reconoce en lo holístico ya que visiona el quehacer pedagógico como un todo, y de la pedagogía basada en competencias reconoce la importancia de desarrollar habilidades para la vida enmarcadas en el ser, el saber, el hacer y el convivir. Por ello, fortalecemos en cada una de las clases el trabajo colaborativo, entendido como un ganar-ganar, a partir de la interacción permanente de los estudiantes desde sus fortalezas y debilidades. Actualmente soy docente de matemáticas en los grados octavo y noveno. La clase la desarrollaré con el grado octavo 1, el cual cuenta con 32 estudiantes, 18 mujeres y 14 hombres. Sus edades oscilan entre los 13 y 16 años y provienen de familias en su mayoría de tipología nuclear, con una escasa formación académica y con un buen nivel de acompañamiento para con los educandos. Residen en el sector donde está ubicada la institución y en sectores aledaños en los estratos 1 y 2, y en estas familias las actividades económicas principales son la construcción, las confecciones y las ventas. Octavo 1 es un grupo participativo con grandes habilidades para el trabajo grupal y la adaptación a las dinámicas de clase. Durante el año ha demostrado su agrado por las matemáticas, pero sin embargo en ocasiones les cuesta respetar la palabra del otro y conservar los turnos de intervención que uno les asigna. Durante el segundo periodo hemos venido trabajando las expresiones algebraicas y sus operaciones, por lo tanto hoy abordaremos el cálculo e interpretación de áreas como una aplicación de la multiplicación de polinomios, centrados en el pensamiento variacional de los lineamientos y estándares curriculares de matemáticas y en el derecho básico de aprendizaje número 9, el cual busca que los estudiantes apliquen la propiedad distributiva en expresiones simples y reconozcan otras que sean equivalentes con ellas. De esta manera estamos enmarcando la clase en el plan de estudios de acuerdo a la unidad didáctica del periodo número 2. Iniciaremos la clase con la socialización de una tarea realizada en casa con los padres, una lectura para responder unas preguntas que permiten articular los saberes previos de los estudiantes y un video inicial acerca de la importancia de los polinomios. Con ello se busca que los estudiantes visualicen la relación que existe entre el contexto cercano y los saberes algebraicos trabajados. A continuación de ello explicaré un problema de cálculo e interpretación de áreas basado en la página de Colombia Aprende en su plataforma Cápsulas Educativas. Con este ejemplo como base, los estudiantes en grupos colaborativos deberán desarrollar una guía que consta de 4 puntos en la cual deben modelar y analizar de manera algebraica situaciones cotidianas. Dicho trabajo será retroalimentado y socializado para validar y verificar los procesos que sean necesarios y será tenido en cuenta dentro del seguimiento evaluativo, tanto cuantitativo como cualitativo del periodo, y su valoración se llevará a cabo por medio de una rúbrica basada en competencias diseñada para tal fin. Finalizada la clase, los estudiantes tendrán 2 tareas. La primera, deberán desarrollar un cuestionario tipo pruebas Saber y PISA, en el cual se retoman las pruebas externas como estrategia para fortalecer competencias generales y específicas de las matemáticas, como el razonamiento, la comunicación y la resolución de problemas. Y además deberán descargar una aplicación educativa gratuita llamada Polinomios, por medio de la cual se busca afianzar los saberes algebraicos, a la vez que el celular se convierte en una herramienta pedagógica de trabajo que permite diversificar los recursos y favorecer los diferentes estilos de aprendizaje. Finalizada la clase, entonces, se espera que los estudiantes del grado octavo 1 estén en la capacidad de calcular e interpretar áreas por medio de la multiplicación de polinomios, pero que también hayan potenciado habilidades como el trabajo colaborativo, la comunicación asertiva y el uso de herramientas tecnológicas, que son aspectos del perfil del estudiante abrahamcista y de los proyectos transversales descritos en el PI. Bienvenidos. Muchachos, buenos días, ¿cómo amanecieron? Bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias a Dios. Aquí falta Tomás. Sí, ¿saben algo de él? Pero está muy enfermo, tiene como mucha gripa. Él ayer se fue como a la mitad de la jornada, según me dijeron. Ok. Y ustedes eran
6. Aquí falta Yuleidi. ¿O quién? Me corrigen si me equivoco. Ahí falta Yuleidi. ¿Y de Yuleidi alguien sabe algo, muchachos? Que ella en toda la semana no ha venido. Profe, ella me dijo que tenía una cita hoy. Porque ella toda la semana no ha venido. Voy a estar entonces pendiente para llamar a la mamá. Entonces, para que quedemos iguales, por favor, Valentina, vas a trabajar con el grupo de Paulina. Y Verónica, vas a trabajar en el grupo de Ana. ¿Listo? Hoy, muchachos, vamos a trabajar entonces lo siguiente. Nosotros hemos venido trabajando lo que son las expresiones algebraicas y sus operaciones. Entonces, el orden que tenemos para el encuentro de hoy es el siguiente. Vamos a establecer, como siempre, unas normas o unos acuerdos básicos de comportamiento en el salón para que no interrumpan en el trabajo que vamos a hacer. Vamos a mirar qué es lo que vamos a lograr en la clase de hoy. Nos había quedado una tarea con los papás. ¿La hicimos? Sí. Bueno, entonces vamos a socializar esa tarea también, a relacionarla con este video. Vamos a ver qué entendimos del video y vamos a hacer un trabajo en la página de plataforma de cápsulas educativas. Yo voy a explicar un ejemplo que les va a servir para cuando ustedes empiecen a trabajar en los grupos colaborativos en una guía que les voy a entregar. Y al final socializamos ese trabajo y lo corregimos y miramos qué nos va a quedar como tarea para la próxima clase. ¿Listo? Entonces esas pautas de convivencia, como para que tengamos en cuenta que son las mismas que en todas las clases recordamos, son: primero, buen uso del celular. Si en algún momento necesitamos utilizarlo en la calculadora, lo podemos hacer. De lo contrario, no celular, en modo avión para que no nos interrumpa cuando algún otro compañero esté participando. ¿Listo? Si van a hablar, que va a ser una clase en la que constantemente voy a estar preguntando por la tarea que hicimos con los papás, los resultados de la guía, levantamos la mano y respetamos pues como en la palabra del que esté hablando. Y si alguien tiene algún aporte que dar, también levanta la mano y da un aporte, algo que usted quiera agregar a lo que estamos diciendo. ¿Listo? No consumir alimentos y conservar pues como el orden durante toda la clase, como generalmente ustedes son. ¿Qué vamos a lograr hoy? Hoy vamos a trabajar entonces como tema, estos son los estándares, las competencias y los derechos básicos de aprendizaje que vamos a trabajar. Hoy, ¿qué vamos a lograr? Vamos a trabajar la multiplicación de polinomios y nos va a servir para en la vida cotidiana ser capaces de calcular áreas y cómo esas áreas me sirven para el desempeño profesional, el desempeño laboral. ¿Listo? Luego entonces de eso vamos a comenzar entonces a indagar por la tarea. Con los papás nos había quedado una tarea que constaba de 3 puntos. Debíamos leer un texto que nos presentaba las aplicaciones de los polinomios en la transmisión de datos. O sea, qué relación tienen los polinomios con la tecnología. Y otro texto donde nos decían los polinomios qué relación tienen con el crecimiento de las especies. ¿Sí o no? Sí. Listo. Y de eso debíamos resolver 3 preguntas. Una de ellas muy específica que debíamos indagar con los papás o con los acudientes acerca de qué características o cómo se podía comprar un terreno, qué características o qué variables matemáticas había que tener en cuenta para comprar un terreno. Esa era la tarea, ¿sí o no? Ok. ¿Quién quiere socializar con nosotros el primer punto de la tarea que tenía que ver con la comprensión lectora de estos 2 textos? ¿Quiénes quieren participar? Dale, Jessy. Los polinomios son muy necesarios y pueden ser utilizados para cálculo de la alineación de antenas electromagnéticas. Ejemplo, el trabajo consiste en obtener una antena cambiante resonante para aplicar la red de Wi-Fi en la banda de 2.4 GHz. El diseño de la antena se hace empleado los polinomios de Cherry para determinar la distribución de corriente de cada elemento. Muy bien, excelente. Eso era lo que nos planteaba el texto en la transmisión de datos de para qué nos podían servir los polinomios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Había una segunda pregunta que tenía que ver con esos mismos textos y que nos ampliaba la información porque nos decía que aparte de la tecnología y de la biología, ¿con qué otro ámbito científico, con qué otro saber, con qué otra área del conocimiento yo podía articular las operaciones con polinomios? ¿Quién quiere socializar esa pregunta? Anderson. Profe, aparte de la biología y la tecnología, los polinomios se pueden utilizar para la mecánica de los fluidos, la geología, la astronomía, la medicina, el cálculo diferencial, el cálculo integral, álgebra, física y química, economía, ciencias sociales. También se utilizan para medir la densidad de la materia oscura y para generar
y para crear generadores de hadrones. Muy bien, o sea que podemos concluir, de acuerdo al aporte de Anderson, que es bastante amplio, gracias Anderson, que los polinomios me sirven en toda situación en la que yo esté analizando variables. Por ejemplo, en la medicina yo puedo analizar muchas variables. Por ejemplo, en el clima yo puedo analizar varias variables, ¿cierto? En todos esos contextos científicos, no necesariamente matemáticos directamente, pero que sabemos que si tocan con las matemáticas, entonces encontramos esa relación. Y la tercera pregunta era la que debíamos indagar con los papás. ¿Quiénes quieren socializar lo que los papás les contestaron? Isabela. ¿Cuántas hectáreas cuesta un terreno? ¿Cuántas hectáreas tiene el terreno? ¿Cuánto cuesta cada hectárea? La multiplicamos por la cantidad de hectáreas por el valor de cada unidad, que nos permite saber cuánto en total nos cuesta pues, el terreno que se va a comprar. Y mi mamá me dio, pues, digamos que un ejemplo. Sí, un ejemplo, pero no de mi casa. Digamos que el terreno de mi casa es de 84 metros cuadrados. El valor de cada metro era de cada cuadrado era de 250. Entonces multiplicaban 250 por 84 y el resultado, pues el valor de todo era 20 millones. O sea que de acuerdo al tamaño del terreno en el que está construida la casa de Isabela, ella nos acaba de socializar que el terreno tiene 84 metros cuadrados. ¿Eso es correcto, Isa? Sí. Y la mamá le socializó a ella que cada metro cuadrado, en el momento en que ella lo compró, aquí en Bello tenía un valor de 250.000 pesos. 250.000 pesos yo lo multiplico por los 84 metros cuadrados que tiene ese terreno, y esos 21 millones son ¿qué? Son el avalúo comercial que tiene el terreno en ese momento. ¿Qué puede elevar el valor de esa propiedad? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué lo valoriza? Ana. La ubicación. ¿Qué otras características pueden valorizar un terreno? Paulina. Si han construido algo en el terreno. Si han construido algo en el terreno. O sea que mire que seguimos analizando más variables en el terreno. Si hay una parte de él que está construido, si ya es plano, dónde está ubicado, porque es claro que el metro cuadrado de tierra no cuesta lo mismo en Bello si lo comparamos, por ejemplo, con Medellín, con un pueblo como por ejemplo Ituango, con otro departamento como La Guajira, como el Amazonas, como Bogotá. Dependiendo de la ubicación geográfica y de dónde esté ubicado, entonces eso que hace, valoriza o puede incluso desvalorizar el terreno aunque tenga las mismas medidas. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Vamos entonces a observar este video con mucha atención, en el cual vamos a ampliar la segunda pregunta que nos decía él. ¿En qué otras áreas del saber puedo utilizar los polinomios? ¿Para qué más me pueden servir? Con base en ese video que acabamos de observar, entonces nos van a quedar tres preguntas que vamos a poner en común.
tratando de que sea muy claro qué relación tiene el video con la tarea previa que hicimos en casa con los padres de familia. La primera pregunta, por ejemplo, es ¿qué entendieron del video? ¿Qué se nos quedó del video que nosotros podamos con nuestras palabras explicar? ¿Quién quiere participar? Verónica. Yo entendí el video que con los polinomios podemos contar el área o la superficie de una casa y el clima. Que tienen relación con el clima y con el área de una casa. Muy bien. Ahí nos mostraron algunas variables que podíamos tener en cuenta en el clima. ¿Cuáles eran? La presión, ¿qué más? El clima que nos genera una temperatura, muy bien Lisset. Las masas, muy bien Luna. Listo. Hay una segunda pregunta que dice ¿qué fue lo que más nos llamó la atención de ese video? ¿Qué me llamó la atención? ¿Qué me conecta con el video y con lo que sé hasta el momento de polinomios? ¿Quiénes quieren socializar? Eric. Puede que con los polinomios podemos resolver muchos problemas de la vida cotidiana, ya que estos nos ayudan a realizar cómo solucionar problemas como el clima, prevenir un desastre natural y todo lo que tiene que ver con la parte del clima. Todo lo que tiene que ver con el análisis de variables que pueden en determinados momentos, si no se analizan, si no se controlan, si no se tienen en cuenta, llegar a causar un desastre por la no medición, el no seguimiento, el no análisis riguroso de todas las variables que inciden entre muchos aspectos, en este caso, por ejemplo, en el clima. ¿Listo? Y hay una última pregunta que nos dice que qué relación tiene el video que acabamos de observar con la tarea que hicimos con los papás. ¿En qué se relaciona? ¿Cierto? ¿Quién quiere responder esa pregunta? Valentina. Creo que se puede medir el área y el terreno para saber cuál es la cantidad que nos vamos a gastar en materiales. O sea que aquí nos acaban de decir, una primera aplicación era la construcción, ¿sí o no? Sí. Que fue de las primeras que nos mostraron. Y en el trabajo que ustedes hicieron con los papás, hablar de terrenos de cierta forma tiene que ver con la construcción como un campo de acción, ¿sí o no? Sí. Valentina entonces nos dice que los polinomios, la relación que ella establece entre el video y la tarea que hicieron con los papás es que yo puedo calcular el área de un terreno conociendo sus medidas y con base en el análisis de esas variables, que en este caso serían por ejemplo largo y ancho, yo puedo determinar qué cantidad de material se necesita para el uso que yo le quiero dar a ese terreno, si quiero construir un apartamento, si quiero construir una bodega o cualquier otro uso que yo le quiera dar comercial a ese terreno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo, muy bien. Entonces ahora vamos a observar esta explicación que nos va a ampliar acerca de cómo yo puedo utilizar, cómo puedo calcular matemáticamente ese tipo de áreas, cómo las puedo analizar en situaciones como por ejemplo la construcción. Aquí tenemos una primera situación que lo que nos plantea es lo siguiente. Observa la figura y resuelve el siguiente ejercicio que está en la plataforma de cápsulas educativas con la que hemos trabajado varias veces en el año. Entonces dice, si un maestro de obra necesita enchapar una pared rectangular con un área de 216 x a la 4, y a la 2 y cada baldosín tiene las siguientes medidas. Este es el baldosín con el que se va a enchapar la pared que nos están mostrando en la imagen. Eso equivale a lo que nosotros hacemos en la cotidianidad o hacen las personas expertas en el tema cuando embaldosan un espacio. ¿Qué hacen? Cubren un espacio, teselan un espacio, como por ejemplo el que nosotros en este momento tenemos, ¿con qué figura geométrica está cubierto? Con cuadrados, que son las baldosas. Muy bien, entonces este maestro de obra va a hacer exactamente lo mismo y con este baldosín, por ejemplo, ¿qué va a hacer? Va a tratar de cubrir todo este espacio y lo que él necesita calcular es cuántos baldosines necesita, teniendo en cuenta que el baldosín tiene estas dimensiones y que el área de toda la pared es 216 x a la 4, y a la 2. Entonces parto primero que todo del área que yo necesito cubrir. Y teniendo en cuenta esa área, entonces, ¿qué necesito hacer para poder saber cuántos baldosines necesito? Ana. Multiplica la base por la altura. Multiplico el largo por el ancho, que es la forma de calcular el área de un rectángulo.
Y en este caso este baldosín tiene forma rectangular, ¿eso es claro para todos? Sí. Entonces multiplico 2x a la 2y, que sería el ancho, por 3x a la 2y, que sería el largo. 3 por 2, 6. X a la 2 por x a la 2 da x a la 4, muy bien. Y y por y a la 2. O sea que yo ya con esto puedo concluir que el baldosín tiene un área de 6x a la 4 y a la 2. Y como yo conozco el área del objeto más pequeño con el que voy a cubrir el espacio, y conozco el área de todo el espacio en general, entonces ¿yo qué puedo hacer con ellas? Si yo conozco el área mayor y el área menor, ¿qué puedo hacer con ellas? Dividirlas, porque la división me va a permitir encontrar. Si yo divido todo este espacio en regiones de este tamaño, me va a permitir encontrar yo cuántos baldosines necesito. ¿Qué puedo hacer con este x a la 4 que está en el numerador y este x a la 4 que está en el denominador? Lo puedo cancelar, muy bien, porque tienen el mismo exponente. Con y a la 2 y y a la 2 ¿puedo hacer lo mismo? Sí. También puedo hacer lo mismo. Y entre 216 y 6, ¿qué puedo hacer? Dividirlo. ¿Cuánto es 216 dividido 6? 36. Muy bien, Andrés. 36. ¿Qué significa ese 36? ¿El número de qué? De baldosines que necesito para cubrir toda la pared. Entonces vamos a ver si esa respuesta que nosotros acabamos de encontrar, vamos a validarla en el sistema. Aquí nos están mostrando exactamente el mismo proceso que nosotros acabamos de hacer. Primero el área del baldosín y luego me están mostrando la división que nosotros realizamos y cómo el 36 es el número de baldosines necesarios, de tal manera que yo pueda cubrir toda la región sin que me queden espacios en blanco y que tampoco se me vayan a superponer un baldosín con otro, sino que quede totalmente plana la superficie. ¿Listo? ¿Ese está claro? ¿Quién tiene preguntas? Profe, Lice. yo no entendí cuando se canceló Cuando cancelamos las variables. Sí. Muy bien. ¿Yo por qué las puedo cancelar? Porque hay una propiedad de la potenciación que se llama cociente de potencias de igual base. ¿Qué me dice esa propiedad? Me dice que cuando yo estoy dividiendo con la misma base, resto los exponentes. O sea que me quedaría x y al exponente del numerador, que es 4, le resto el exponente del denominador, que también es 4. Y esa resta de 4 menos 4 me da 0. Me queda x a la 0. Pero también desde el inicio del año, cuando empezamos a trabajar números reales, vimos una propiedad que habla o que dice que todo número real, toda expresión real elevada a la 0 siempre es 1. Por eso entonces este x y x sería 1 y este y sería 1. Y como están multiplicando, recordemos que el 1, como es el módulo multiplicativo, yo multiplico por 1 y las cantidades me cambian. No. Entonces por eso me sigue dando 36. Ahora sí, Lice. Listo. La segunda pregunta, vamos a ver qué nos propone. Dice lo siguiente. Es una propuesta de pregunta por competencias en la cual nos ponen a hacer un trabajo de selección múltiple que dice: de acuerdo al área de la pared, selecciona cuáles de las siguientes medidas podrían ser las dimensiones de los lados de la pared. Es decir, nos dieron el área de toda la pared, que es 216, pero no sabemos cuánto mide de ancho ni cuánto mide de largo, ¿cierto? Entonces nos proponen las siguientes opciones. La opción A, que tenga 6x a la 2y de largo y 6x a la 2y de ancho. Esta multiplicación, si este fuera el largo y este el ancho, esta multiplicación sí me genera el área que es 216. No. ¿Por qué no, Eric? Porque multiplicarse es cociente daría 36 y no tiene hermano en 216. Muy bien, 6 por 6, 36, no me da 216, o sea que esta no puede ser una respuesta correcta, esas no pueden ser unas dimensiones para esa pared. La segunda opción me dice que debe ser 18x a la 2y de largo, por ejemplo, y que su ancho sea 12x a la 2y.
¿Esa opción es posible para encontrar esa área o no? Sí. Sí, ¿por qué sí, Paulina? Porque se cumplen todas las cualidades que necesitan, porque al multiplicar 18 por 12 da 216 y las variables se cumplen. Muy bien, excelente. O sea que esa sí puede ser una opción correcta. La otra me dice que sea 24 de largo y 9x a la 2y de ancho. ¿Esa opción me genera esa área o no sería posible? ¿Ustedes qué creen? Sí. Pues sí, al resultado, pero no sería igual. O sea, no daría igual como las medidas. ¿Cómo así que no darían igual las medidas, Isabela? No, porque dice que 24 de largo y 9 de ancho. Pero 24 por 9, que es lo que me interesa, sí me da 216. Y x a la 2 por x a la 2 sí me da x a la 4. Y y por y sí me da y a la 2. O sea que aunque el terreno sea más largo que ancho, estas sí son unas medidas posibles para las dimensiones que puede tener ese terreno. Y en la última opción nos propone que tenga 72 de largo, no tiene ni x ni y, y que tenga 3x a la 2y de ancho. ¿Esa opción es posible o no es posible? ¿Por qué no es posible? ¿Por qué no cumple? Porque no cumple con las variables, dice Andrés, porque el 72 no tiene ni x ni y. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea que esa tampoco puede ser una opción posible. Propongamos otras. Deben existir otra. Vamos a añadir una quinta opción. ¿Qué dimensiones podría tener, por ejemplo, ese terreno de tal manera que se siga cumpliendo con el área? 8 x a la 2y por 27 x a la 2y. Muy bien, Neil. Neil nos propone que sea 8x a la 2y y 27x a la 2y. Vamos a verificar. Esa multiplicación de 27 por 8, verifiquemos, ¿sí da 216? Sí. Sí. Y la multiplicación de las letras, de las variables, ¿sí me lleva a x a la 4y a la 2? Sí. O sea que esta sería otra opción posible. Entre todas las dimensiones posibles que puede tener el terreno, esta es otra con la que se puede cumplir. De las que nos propone el sistema está la B y la C. Vamos a ver si acertamos. Eso es correcto, el análisis que hicimos es correcto. Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que trabajamos o quedó claro cómo podemos calcular esas áreas? Anderson. Pero yo no entendí, entonces cuando se suma los números de arriba, entonces sale los exponentes. Sí, cuando yo tengo propiedad de la potenciación que se llama potencia de producto de potencias de igual base, cuando yo voy a reunir este x a la 2 por x a la 2, la propiedad de producto de potencias de igual base me dice que coloco la misma base y sumo los exponentes. 2 más 2, 4. Y para la y lo mismo. Esta tiene un 1 como exponente y esta tiene un 1 como exponente. 1 más 1, 2. Y eso es lo que me genera las variables que deben acompañar al 216 en el área de todo el terreno que el maestro de obra está enchapando. Claro, ahora sí, Anderson. Vamos entonces en los grupos colaborativos a resolver lo siguiente. A cada grupo le voy a entregar la rúbrica que nos dice qué es lo que vamos a evaluar en el desarrollo de esa guía, qué vamos a tener en cuenta para la evaluación de esa guía o para la valoración de esa guía. Y una guía que es donde nosotros a través de 4 situaciones debemos analizar y calcular unas áreas por medio de la multiplicación de polinomios. Para eso vamos a tener aproximadamente entre 10 y 12 minutos. Son unas situaciones muy cotidianas que ya ustedes hemos hablado varias veces en clase. La idea es que las lean, que las analicen y que de manera muy ordenada resuelvan la guía sobre la misma guía. Y si algún proceso es necesario agregarle una hojita, pues se la agregan, marcan la hoja y la pegamos. Al finalizar la clase no olviden por favor dejarme todas las guías y todos los cuadernos para poder leer todos los aportes que nos dieron los papás en la tarea y revisar que sí hayamos hecho la tarea. ¿Está claro? Sí. Listo. Entonces vamos a empezar. Y si algún grupo necesita de mi ayuda, tiene alguna inquietud,
Me pregunta, me llama y me pregunta. Excelente, vamos a reemplazar la x por 6, hacemos el proceso para encontrar el valor numérico y aquí lo reemplazamos por 4. Muy bien. Ana, dime. Primero se hace la potenciación 6 a la 2 y cuando yo hago esa potenciación multiplico por el coeficiente que hay afuera. Con gusto, Ana. Andrés, dime. Largo por ancho. En este caso tenemos que el largo es 2x más 2 y que el ancho para este rectángulo verde sería 4, para el rectángulo azul sería 2 y para todo el rectángulo sería 4 más 2 que es 6. Muy bien, entonces multiplico con la propiedad distributiva. Aquí debemos utilizar la propiedad distributiva. Este 4 que está fuera del paréntesis, ¿qué le está haciendo a este binomio? Entonces debo de multiplicar término a término. 4 por 2x y 4 por 2. Dile a algún compañero que se tiene una única cuadricular. Sí, vale, dile. Sí, encontrar el largo por el ancho. Sí, muy bien. 10xy por 6y a la 2, por 6y. xy a la 2, porque mira que aquí tienes y a la 1 y aquí y a la 1. Coloco la misma base y sumo los exponentes. Jessy, me habías llamado. Dime. ¿Con qué dimensiones? ¿Cuánto de largo? Muy bien. ¿Y de ancho? Entonces el área sería 48. Lo que te dé es el número de metros, ese sería el perímetro del terreno, que es la suma de todos los lados, y sería equivalente al número de malla, al número de metros de malla que necesitas para poder encerrar todo el terreno. Muy bien, Jess. Valentina, dime. ¿Cuál es el área del rectángulo menor? Sí. Sí. Ya voy, guárdalo. 15. X a la Y, no, XY. Eso se deben sumar, pero me da exactamente lo mismo que cuando voy a calcular el área total, que sería equivalente a multiplicar 2x más 2 por 6, que es el ancho del terreno. ¿Listo?
¿Me entendió? Alejandro, dime. ¿6 por 2x y 6 por 2, que es la propiedad distributiva? Andrés, ¿usted qué está aportando pues ahí en el grupo? ¿Qué es JD? Sí, sería la suma del rectángulo verde y el rectángulo azul, que juntos forman un solo rectángulo que tiene 2x más 2 de largo y 6 de ancho. Estos dos no se pueden sumar porque no son términos semejantes. 8x y 8 no son semejantes. Muy bien, JD, porque el 8 es un término independiente que no tiene x. Siéntate bien, Neil, que si de pronto te caes o dañas la silla. Sí, Valentina, dime. Multiplicando la base, que es 2x más 2, ¿y cuál sería el ancho del terreno? Entonces multiplicamos el largo por el ancho. Ese es el área total. Sí. Es sumar el área del rectángulo azul y el área del rectángulo verde. ¿Quién me llamó? Lice, dime. Depende de lo que vas a hacer, vas a calcular qué luna. Si yo voy a encerrar este terreno, lo voy a encerrar por todo alrededor con malla, ¿qué necesito hacer? Colocar aquí malla, aquí más malla, aquí más malla y aquí más malla, y eso significa que sumar. No vamos a calcular el área de la región como tal, sino el contorno del rectángulo. O sea, el perímetro, y el perímetro es la suma de todos los lados. ¿Cuál? El resultado de esto sería el número de metros de malla que necesito para encerrar todo el terreno rectangular. Verónica. Sí, porque este cuadro debe multiplicar a cada término del binomio que hay dentro de paréntesis. Augusto, Verónica. Ya se nos queda un minuto, que yo veo que ya todos los grupos van muy adelante. Recuerden de cada grupo que alguien va a socializar cuando empecemos a corregir la guía, a ver qué dificultades, qué procesos hicimos, qué aciertos tuvimos. ¿Cuál pregunta? Lo que hicimos ahorita con el problema, que recuerda que Neil nos sugirió esa pared cuánto podía tener de largo y cuánto podía tener de ancho. Ustedes van a hacer lo mismo, con las características del terreno que compró Carlos, le van a sugerir a él cuánto puede tener ese terreno de largo o de ancho para que se siga conservando, que el área sea 48 metros cuadrados. Ustedes están terminando, sí. Ustedes también ya van en el último punto. ¿Ya terminaron, Paulina? Listo, muy bien. ¿Ustedes ya terminaron también, Andrés? Muy bien. Ana, ya. Neil, ¿ustedes ya terminaron? Listo, ¿les falta mucho? Listo. ¿Y ustedes? Sí, ya tienen todo listo. Vamos entonces a empezar a socializar los resultados que ustedes obtuvieron en cada uno de los puntos de la guía. El primer punto nos planteaba un polinomio, y para ese polinomio nos daba dos opciones, que eran si se reemplazaba la variable por 6 o si se reemplazaba por 4, a qué resultado se llegaba. ¿Listo? Por ejemplo, el grupo de Camilo, cuando reemplazaron por 6, ¿cuánto les dio el resultado?
Les dio 90. ¿Qué proceso hicieron, Ana? Reemplazamos la X por 40 y ya llegamos al 6. O sea, sustituyeron por 6. Bien. Y ya eso, El 36 multiplicado al 2. y ya luego los resultados. Muy bien. En la primera sustitución donde reemplazamos por 6, ¿a todos nos dio 90 o alguien tiene un resultado diferente o alguna duda? ¿A todos nos dio 90? Y los que estábamos escuchando atentos a la socialización de Ana, hicimos el mismo proceso, reemplazar la X. Muy bien. En el segundo punto, donde nos presentaban estas áreas, nos pedían calcular el área de cada rectángulo. Y al final nos hacían una pregunta bastante importante que dice: ¿qué pueden concluir respecto al área de los 4 rectángulos? Justifiquen su respuesta. ¿Quién quiere socializar qué concluyeron ahí? Paulina. Para concluir, los resultados de las sumas de áreas son diferentes, mientras que el área total es la misma de cada proceso, a pesar de que todos están divididos en distintas partes, pues al final los 4 rectángulos dan lo mismo. ¿Quién tiene alguna respuesta diferente? Alejandro. ¿Qué escribieron? En conclusión, los cuadros tienen las mismas medidas, pero en realidad se dividen en diferentes partes. Muy bien. Entonces una precisión para hacerle a Paulina con base en el aporte de Alejandro es ¿cuál? La suma de las áreas no es diferente. El área sigue siendo la misma, independiente que yo la divida en 2 partes, en 3 partes o en 4 partes, porque sigue siendo lo mismo. Puede darse el caso de que nosotros tengamos un apartamento construido en un terreno del mismo tamaño, pero que en su apartamento hay 3 habitaciones, en cambio en el mío hay 2. Porque puede cambiar en la forma como yo distribuyo el espacio, pero el espacio sigue siendo el mismo. ¿Listo? ¿Está claro? Sí. Por ejemplo, hoy el espacio donde nosotros estamos del terreno del salón cambió, aunque hayan faltado 2 de los compañeros. No, sigue siendo el mismo. Quedamos más amplios, pero el espacio como tal no se modifica. ¿Listo? Y en el tercer punto, que por efecto del cambio de clase no vamos a alcanzar a socializar toda la guía, en el tercer punto nos ponían a que le propusiéramos a Carlos, con un terreno de 48 metros cuadrados, qué longitudes podía tener ese terreno. ¿Quién quiere socializar lo que escribió? Un grupo diferente al de Ana, al de Paulina y Alejandro, que ya participaron. Andrés. Profe, yo sugiero que 8 de base por altura de 6. 8 de ancho por 6, 8 de largo por 6 de ancho, muy bien. Entonces una corrección, no es usted sugiere, sino nosotros sugerimos, porque se supone que fue el tramo de los 5, ¿cierto? Bien. Ese 8 por 6, 48 es correcto. Seguimos llegando al mismo 48 metros cuadrados. Sí. ¿Sí? Y si con esa área de 48, donde ellos dijeron que iba a tener 8 de largo por 6 de ancho, yo quiero enmallar ese terreno para separarlo de lo que hay alrededor, dividirlo, separarlo, limitarlo, ¿cuánta malla necesitaría? Jessy. 28 metros. ¿Cómo sacaste de 28? Profe, sumé todo juntado. O sea que lo que encontraste fue el perímetro, muy bien. Cuando yo voy a encerrar todo el terreno rectangular, ¿qué necesito? Sumar todos sus lados, que geométricamente sería el perímetro, que es todos los lados. Y si yo tengo 8 más 6, 14, más 8, 22, más 6, 28, y ahí tengo todo el perímetro. Muy bien, Jessy. Los puntos que nos quedan pendientes de la guía, entonces vamos a iniciar la próxima clase socializando esos puntos para que podamos entonces cerrar la actividad completamente y corregir de pronto algunos aspectos donde hayamos fallado. Ya que vamos terminando, entonces evaluemos el trabajo que hemos hecho hasta el momento por medio de 3 preguntas básicas que son: ¿qué aprendimos durante la clase? ¿Quién quiere participar? Melanie. Ya aprendí sobre los polinomios y cómo calcular el área de un rectángulo. ¿Cómo se puede calcular el área de un rectángulo por medio de polinomios? Muy bien. O sea que el objetivo que nos pusimos al inicio de la clase cuando dijimos el tema lo lograste, Melanie.
Muy bien. La segunda pregunta es, ¿qué relación tiene la tarea que hicimos con los papás, que todo el tiempo la estuvimos retomando, si eso se relacionó con lo que acabamos de hacer o si no tiene relación? ¿Quién quiere participar? Isabela. O sea que hoy, a partir del cálculo de áreas, pudimos determinar que lo que los papás nos contestaron, las variables que ellos nos dijeron que era importante tener en cuenta, sí tienen aplicación con cómo yo puedo comercializar un terreno, cómo puedo hacer intercambios, ventas o compras de él y qué uso le puedo dar a ese espacio. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y la última es esta dinámica de trabajo colaborativo que nosotros hemos utilizado en muchas oportunidades durante el año y que hoy permitió agilidad en el trabajo, ayuda entre los compañeros. ¿Ustedes consideran que es buena o que es mejor trabajar individual? ¿Ustedes qué piensan? ¿Quiénes quieren respondernos? Tatiana. Y no solamente terminar más rápido repartiéndose, sino trabajar desde los potenciales que uno tiene, de tal manera que después se ponga en común, no es solamente repartirse, sino que se pueda poner en común. Usted qué hizo, nos explique, yo aporte, todos aportemos y el trabajo puede ser de mejor calidad y más rápido. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Listo, entonces vamos a ver qué tareas nos van a quedar para la próxima clase. Las tareas son las siguientes. Van a sacar en la papelería donde doña Yolanda esta fotocopia. Ojo a la instrucción, la van a pegar en el cuaderno y van a colocar me preparo para las pruebas saber. Pegan la copia, es una copia o una prueba, un cuestionario tipo pruebas saber, donde ustedes van a resolver por medio de selección múltiple varias situaciones. Mire que es una situación gráfica como la que acabamos de hacer. Van a resolver cada uno. Pero a cada punto lo vamos a justificar de dónde sacamos la respuesta que consideramos correcta. Entonces no es solo señalar en la A, en la B o en la C, sino qué proceso hicimos para poder respaldar esa respuesta que nosotros estamos dando. ¿Clara esa tarea? Sí. Muy bien. Y la segunda tarea es que vamos a descargar en los celulares, o si alguien en este momento, que me parece que 3 personas me dijeron que no tenían celular sino una tablet, puede ser también a través de la tablet. Entonces con el sistema, con la App Store o Play Store, dependiendo si el sistema operativo es Android o iOS, van a descargar una aplicación que se llama Polinomios, de la editorial Editex. Cuando la descarguemos nos va a aparecer esta pantalla y van a explorarla, van a hacer un primer acercamiento con ella, qué tiene, qué podemos hacer de los temas que hemos trabajado, y vamos a traer el celular o la tablet en la próxima clase para que trabajemos todos los temas que hemos visto de álgebra hasta el momento en esa aplicación. ¿Esa tarea también está clara? Sí. Paulina, como representante, me colabora enviando esta foto al grupo de WhatsApp que ustedes tienen para que todos estén claros de si sí descargaron la aplicación correctamente. ¿Listo? ¿Estamos claros? ¿Alguien tiene preguntas de la tarea? Si la puede descargar por App Store o Play Store, dependiendo si lo que usted tiene es un sistema Android o un sistema iOS, como por ejemplo el de iPhone. Pero siempre va a aparecer la misma, que se llama Polinomios Editorial Editex. ¿Alguna otra pregunta? No. Listo, muchachos, entonces vamos a salir de manera muy ordenada. Recuerden dejarme las guías y los cuadernos sobre las mesas. Y muchas gracias por hoy. Feliz día y que les vaya muy bien. Juicio en las otras clases, por favor. Finalizada la clase, comienzo diciendo que el objetivo de ella se alcanzó, ya que los estudiantes, a través de las guías y de su participación activa, demostraron estar en la capacidad de calcular e interpretar áreas por medio de la multiplicación de polinomios. Todo ello se debió a varios factores, entre los cuales se destacan: primero, la dinámica de trabajo colaborativo implementada, la cual favorece la intervención de dificultades de algunos estudiantes a la vez que se potencializan las fortalezas de otros. Segundo, la claridad en la explicación por parte del docente. Tercero, la participación activa del grupo. Cuarto,
la contextualización de las situaciones y de los diferentes momentos de la clase articulados con el entorno. Quinto, la transversalización con otras áreas, como por ejemplo la biología y la tecnología. Y por último, y no menos importante, el aporte de los padres en la tarea previa, lo cual no solo vincula a la familia como un eje fundamental en la formación de los estudiantes, sino que favorece que ellos puedan visualizar con mayor claridad la relación que existe entre el entorno y los saberes algebraicos. Asimismo, existieron algunos aspectos que alteraron la planeación y deben ser tenidos en cuenta para situaciones futuras o actividades futuras con el grado octavo 1, como por ejemplo, primero, algunos estudiantes faltaron, por lo cual se debieron reestructurar algunos grupos colaborativos, dado que 2 de ellos no asistieron hoy a clase, Tomás y Yuleidi. Segundo, es necesario poder fortalecer en los estudiantes la capacidad de escucharse, de seguir instrucciones, además de algunos estudiantes que la tarea con sus padres no fue de la calidad esperada y esto va afectando el desarrollo de habilidades y competencias. Además de que me hubiera gustado utilizar el tablero digital que se encuentra en el aula, pero que en este momento se encuentra en reparación porque uno de sus filtros se dañó. Finalmente, entonces, queda como reto seguir acompañando al estudiante que se encuentra en proceso de diagnóstico por necesidades educativas especiales, dado que cuando se conozca el diagnóstico del profesional encargado se puedan realizar las adecuaciones curriculares necesarias y que él pueda gozar de las oportunidades y estrategias necesarias para su aprendizaje. Asimismo, existen aspectos muy significativos que vale la pena rescatar, como la participación activa de algunos estudiantes que les cuesta expresar sus ideas de manera oral, además del empoderamiento, el análisis, la claridad con la que lograron articular las situaciones cotidianas y los saberes algebraicos trabajados. Todo ello impacta positivamente el trabajo realizado, su formación académica y afianza las características del perfil del estudiante abrahamcista. Además, que dota de sentido contextos como las pruebas externas, porque son escenarios que les permiten a ellos articular el saber matemático y el entorno, además de fortalecer sus competencias generales y específicas, y se convierte entonces la clase en un aporte para el proyecto de fortalecimiento en competencias que viene adelantando la institución y que durante los últimos años ha dado muy buenos resultados. Quedan entonces como retos, primero, continuar vinculando a la familia en el trabajo pedagógico dada su óptima respuesta. Segundo, diversificar el uso de recursos y estrategias para el aprendizaje. Tercero, reestructurar algunos grupos colaborativos de tal manera que los estudiantes que presentan algunas dificultades para aprender o para comprender las nociones algebraicas tengan cada vez un mayor número de oportunidades y puedan asumir roles más activos y participativos dentro de la clase. Con las fortalezas y características alcanzadas en esta clase, se espera que el grado octavo 1 pueda abordar los contenidos siguientes en el plan de estudios, como son la división sintética, la división de polinomios por método largo y los casos de factorización de una manera más asequible y comprensiva. Muchas gracias.